En los años de las cátedras de la Universidad Nacional, y precisamente para obtener el título de licenciado en Derecho, me tuve que buscar el apoyo de alguien que me ayudara. No tenía relación con gente ni nada. Sin embargo, yo tuve oportunidad de encontrarme con el señor, el doctor y licenciado Roberto Cervera Pacheco. Entonces, ese doctor Cervera, pues fue un aliado mío y yo le servía. Y le servía porque nos hicimos amigos y yo iba a su casa por él en la mañana para llevarlo a dar clase. Y lo regresaba después de sus clases, lo regresaba a su casa. Y entonces me daba cuenta que él, por ejemplo, tenía una colección de autos. Tenía, qué sé yo, unos 5 o 6 autos, unos buenos, regulares, y entre otros autos tenía un Volkswagen que había comprado a la agencia, pero recién de los clásicos, estamos hablando de los 59, uno de esos, un bocho de esos. Pero lo curioso del asunto es que el maestro ese bocho lo guardó. Entonces solamente lo sacaba para dar la vuelta y para llevarlo al servicio, a la agencia. Y todos los de la agencia salían a asombrarse de aquel vehículo, de aquel bocho. Pero también lo más chusco del caso es que el maestro, teniendo colección de autos, viajaba en camión. Y entonces, pues yo lo tenía que llevar. Y hasta que en algún momento pues ya me ayudó, se armó mi tesis, me hizo favor de hablar con algunos sinodales, el que me iba a aprobar mi tesis, con todo, él me ayudó mucho, lo cual le agradezco profundamente porque fue para mí una persona muy bondadosa. Y eso nos marcó, porque finalmente sabíamos que cómo hay personajes de ese tipo, ¿verdad?, de que son estudiosos, académicos, pero tienen sus detalles, ¿no? Por ejemplo, eso de viajar en camión, y que tenía un bocho que era su orgullo de su familia, de ese carro, ¿no? Finalmente yo supongo que todavía lo tienen porque era un ejemplar para él, algo importante en su vida. Entonces nos dio mucho gusto. Pero posteriormente a esto, ya una vez recibido y una vez que yo había estudiado el doctorado y salí del doctorado y que había yo tenido ya la oportunidad de recibirme de doctor, estamos hablando del año 1983, de lo cual en este tiempo ya tenemos casi 42 años de doctorado. Y uno de mis maestros, muy conocido ahí en la escuela, había sido secretario de la escuela, de la Facultad de Derecho, pero muy capaz y muy reconocido, que inclusive fuimos a un congreso de Derecho Familiar a Europa, a España, y él fue con nosotros, o nosotros fuimos con él, como se quiera interpretar, y en ese tiempo pues le hicimos la gran amistad y el maestro simpatizó conmigo y allí con él no tenía yo necesidad de un favor de nada, sino por la simple amistad, él me hizo favor de llevarme. Por eso fui maestro del doctorado, porque él me llevaba a dar clase en su grupo del doctorado. Entonces yo con gusto lo hacía, llegaba yo antes que él porque a la escuela, él ya no iba yo a su casa por él, sino él llegaba ahí, pero también yo lo llevaba a desayunar y desayunábamos juntos con el maestro. Había un lugar que se llamaba el Burger Boy y ahí íbamos, hacía unos huevos estrellados riquísimos y le encantaba a él esos huevos. Y ya lo invitaba a desayunar, lo llevaba a su casa. Y me regresaba acá al estado de Hidalgo, Tlahuelilpan, a trabajar, a Tula, y yo manejaba mis asuntos. Y en una plática con él, me acuerdo mucho cuando íbamos, porque yo llegaba diario con él a la escuela, y en ocasiones me ponía a dar la clase. Y entonces el maestro me dijo en una ocasión, me dice,
si llega Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, dice, Jiménez, vamos a llegar, mira, como avión de arriba, dice, vamos a llegar al poder. Y bueno, eso de vamos a llegar, pues realmente para mí era pues importante, ¿no? Elocuente. Y yo decía que finalmente para mí pues era una gran oportunidad. Entonces, qué bueno, maestro, qué bueno. Pero una ocasión ya, al llegar a la escuela a las 7 de la mañana, y me esperé y no llegaba el maestro era muy puntual. Yo me regresé, dije, bueno, pues no estuvo el maestro, ya ni llegué yo, nada. Entonces, vuelvo al otro día y tampoco llegó. Y entonces pregunté a su casa por teléfono y me dijeron que había fallecido. Entonces, algo que me dolió porque era un gran amigo, un gran catedrático, un académico de importancia. Y en la foto que tengo de la generación de doctores de que estudiaron el doctorado en ese tiempo, está el maestro allí en el centro, compartiendo la foto con nosotros. Es un recuerdo que yo tengo de él y que posiblemente él sabía por qué íbamos a llegar con el presidente de la Madrid. Después llegó el presidente de la Madrid y yo realmente no llegué por apoyo de él, pero llegué como diputado federal por mis propios medios y por mis propios méritos. Cuando salió Miguel de la Madrid, yo llegué de diputado federal con el gobierno de Salinas de Gortari.